En 1895, una niña desapareció de la casa de mi bisabuela. Durante 100 años, nadie supo decir su nombre sin bajar la voz. Lo perturbador no fue su ausencia, fue lo que una fotografía de familia, bien acomodada en el álbum, escondía debajo. Así empieza la historia que me tocó a mí, Alma Navarrete, restauradora de papel y de historias ajenas. No la busqué. Me la puso en las manos una caja de hojalata que olía a clavo y a madera húmeda. «Son las fotos de la abuela Aurelia», me dijo mi mamá. «Si puedes, límpialas. Se están deshaciendo». En la tapa de la caja, un rayón. Lip A, apenas legible. Cuando levanté la primera hoja de seda y vi la cartulina con los bordes dorados, entendí que aquello no era una simple colección de retratos. Era la forma en que una familia se había explicado a sí misma, recortando lo que no quería mirar. Era una cabinet card, formato común en el porfiriato, cartulina gruesa, fotografía albúmina montada, filigrana del estudio en una esquina. En el frente un salón inventado por un pintor, columna falsa, alfombra con motivos franceses, cortinaje de tela dura. En medio, una familia que posa seria, como si la alegría fuera falta de respeto. El hombre, mi tatarabuelo Jacinto, viste saco negro que le queda apenas. La mujer, Aurelia, la de los chongos apretados que aprendió a apretar el hambre, sienta una mano en el respaldo de una silla tapizada. A un costado, clavando los pies a la alfombra pintada, una niña de unos 9 años. No sonríe, tampoco llora. Mira recto. A la altura del cuello lleva un dije de concha, redondo, con 4 rayitas talladas en los bordes, como rayos torpes. Ese dije, reconocí, era el mismo que yo había visto colgando en una foto de boda en Córdoba, 50 años después. Y sí, esa niña era la niña de la que no se habla. En el margen inferior, la impronta del estudio, Casa Barrenechea, fotografía artística, Orizaba, junto al puente de madera. Orizaba, 1895. Hilados y tejidos, vapor, grúas, chimeneas que enseñaban a la gente a leer el cielo industrial. El porfirio de las locomotoras, los telares ingleses, las casas encaladas en Río Blanco que no eran casas, sino barracas con reglamento. La familia de Aurelia había llegado poco antes desde Zongolica, a ver si en la fábrica había qué hacer. Mi bisabuela decía que la ciudad olía a algodón hervido y a aguardiente, que en la feria de San Miguel la gente compraba parque para rifles como quien compra clavos, que los fotógrafos de estudio eran magos de domingo. En el álbum, la Casa Barrenechea repetía su sello en varias cartulinas. Bautizos, un buen suceso, con una mujer sosteniendo un pan, un retrato de Jacinto con una banda cruzada, seguro de la Mutual de Obreros. Y esta, la foto de familia, la única donde aparecía la niña. Mi madre, cuando yo le di la vuelta deslizando el retrato para ver la trasera, se levantó a calentar café. «No tardes», dijo. Vi ese gesto 1000 veces. Cuando algo la tocaba, iba por café. Quedé sola con la cartulina. En la trasera, otra marca estampada con tinta. Retratos en 8 poses, copias al momento, placas guardadas. Y a lápiz, una anotación. Entregada el 16/9/1895. Me quedé quieta. El 16 de septiembre de 1895. Día patrio. Ese día, la familia recogió del estudio su retrato solemne. Como restauradora, una aprende a leer la cartulina con los dedos. La mía pesaba más de lo normal. Los cantos, entre el dorado y el beige, mostraban una línea negra, como si otra cosa hubiera sido pegada debajo. No es raro, en época de escasez, los fotógrafos reutilizaban soportes, montaban sobre montajes viejos. A veces, un retrato se superpone a otro como hoja de árbol. Recordé entonces una práctica de la época, las fichas de aprendices de fábrica, retratados con tabla numerada para el control de entrada y salida. Tragué saliva. Si había algo pegado debajo,
Solo una intervención mínima podría levantarlos sin matar ambas imágenes. Podía negarme, no toques, es familia. O podía hacer lo que me pedía el oficio y la tripa. Fui por el humidificador frío, la espátula japonesa, papel siliconado, paciencia. Pegué cinta para marcar un área pequeña, abajo a la derecha. Apliqué humedad controlada. La albúmina veterana respondió lento, como persona mayor que hace falta convencer. Introduje la espátula, milímetro, otro. El adhesivo animal, resecado por décadas, cedió como un suspiro. Lo que apareció no se me va a olvidar. Bajo la foto de familia, pegada a la cartulina original, dormía otra imagen. Era la misma niña, pero ya no estaba en un salón falso. Estaba de pie frente a un fondo liso, grisáceo, como muro de bodega. En las manos sostenía una tablita con un número, 233. A la izquierda, en el borde de la imagen, se alcanzaba a ver la esquina de un pizarrín donde alguien había escrito con tiza «Aprendiz, Fábrica R. Blanco». El mismo dije de concha colgaba en su cuello. En la parte inferior de esa foto, a tinta, una firma. J. Ledezma, Jacinto. Y al lado, con caligrafía diferente, seca, administrativa, recibida menor Luz Ledezma, 9 años, aprendiz hilandería, por cuenta de su padre, para instrucción y aprovechamiento. Abajo, un sello ovalado, con águila porfiriana, fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco, oficina de aprendices. Me tembló la mano. Luz, dijo una voz detrás de mí. Era mi madre, con la taza. No dije nada. Puse la foto al lado de la lámpara con cuidado y nos quedamos mirando a la niña con el número en las manos. De la cartulina superior, la de familia, colgaba todavía el gesto de Aurelia rígido, la mano sobre el respaldo. Abajo, la realidad, la niña fichada como aprendiz. El mismo día en que recogieron la foto bonita, en el mismo estudio o en una bodega contigua, le hicieron a Luz su retrato de trabajadora de 9 años. No había misterio gótico, ni sombra espectral, ni espejo que reflejara algo imposible. Había, en cambio, algo más incómodo. Una decisión tomada en una mesa con tazas de peltre, apretando los dientes. El contexto pesaba lo suyo. Salarios de 12 centavos por día, jornadas de 12 horas, la rural que daba rondines, la deuda en la tienda de raya apretando como soga. En 1895, en Orizaba y sus alrededores, el hambre no era metáfora, y las fábricas tenían su propia gramática. Aprendiz sonaba a escuela, pero era trabajo. El perturbador no era la fotografía en sí, era su uso. Pegada encima, la imagen de familia ocultaba una ficha de enganche. La cartulina no solo montaba una imagen sobre otra, montaba un relato sobre una decisión. Mi bisabuela, hija de Aurelia, hermana menor de Luz, había callado esta parte toda su vida. «Se nos perdió la niña», decía. «Se la tragó el río», decían otros. «Se fue con una tía a Nogales». La foto decía otra cosa. Se la entregó a la fábrica para aprendizaje. En el borde, casi borrada, una rúbrica de segunda mano. Consta que el padre se compromete a que la menor no se ausente sin permiso. Conozco esa letra. Es la letra de quien firma papeles de otros. Volví a la foto de familia. Quise leerla de nuevo, esta vez con lo que ya sabía. El estudio de Barrenechea como teatro. Columna para insuflar dignidad, alfombra que no pisa nadie. En la silla, Aurelia aprieta el respaldo como a una rienda. Jacinto mira a la cámara con ese gesto de «aquí estoy cumpliendo», el de los hombres que se saben vistos por una autoridad invisible. Luz, a un lado, aprieta el pizarrón invisible que sostendrá más tarde. Su mirada no es trágica, es concentrada, de quien escucha cosas que no entiende del todo y sin embargo entiende el tono. En el borde derecho, apenas, muy apenas, como una sombra mal recortada por el retocador, la forma de una mano que no es de ninguno de los tres.
La del ayudante de estudio que estabiliza a los niños con una varilla o les ajusta la postura. En 1895, los estudios usaban soportes para cabezas, varillas escondidas, trucos. En esta, lo que quedó de ese truco fue una mancha. Me dio una punzada rara, una mano anónima sosteniendo una infancia para que no se moviera antes de enseñarle a mover bobinas. Mi madre se llevó las manos a la boca. ¿Entonces no se perdió? No respondí con prisa. Sabía que una imagen no es sentencia, pero es pista. Y yo de pronto ya no estaba en mi mesa de restauradora. Estaba en un pasillo del archivo histórico de Orizaba, tocando los lomos de libros con dedos llenos de algodón. Estaba en una oficina de fábrica, olfateando tinta vieja. Estaba poniendo la oreja en el eco de un año preciso. Supe que ya no podía dejar a esa niña pegada bajo la cartulina. Tenía que buscarla donde se guardan las cuentas duras, en los libros. Esa noche, antes de dormir, escribí un listado en un papel. 1. Archivo Municipal de Orizaba. Padrones de aprendices, 1890-1900. 2. Río Blanco. Libros de raya. 3. Parroquia de San Miguel. Bautismos, confirmaciones. 4. Casa Barrenechea. Existen placas. Libro de encargos. 5. Registro civil. Actas varias. 6. Ruta del ferrocarril. Entradas y salidas de menores. Listados de la estación. 7. Preguntar por el apellido Ledezma en el barrio de Jalapilla. Y al margen, subrayado, el 16 de septiembre no solo fue la foto, fue la entrega. Dormí mal. Soñé con cartulinas que se abrían como puertas falsas y con niñas que sostenían pizarrines sin entender sus números. No estaba segura de encontrarla, tampoco de querer enterarme si la había tragado la tisis o el cardador. Pero ya habíamos levantado una esquina del papel. No hay vuelta atrás cuando una historia se decide a respirar. A la mañana siguiente tomé el primer autobús a Orizaba con la foto protegida entre 2 cartones y un correo de recomendación de una colega que había trabajado con el archivo municipal. En la mochila, mis herramientas habituales de restauración y algo nuevo. Atreverme a preguntarle a un pasado que no fue mío por qué decidió como decidió. La ciudad me recibió con su neblina buena y el sonido metálico del río. En la esquina de Madero con Oriente 6, el letrero azul del archivo me pareció más claro que de costumbre. Tocamos. Buenos días. Vengo a buscar a Luz. Lo que descubrí esa semana no cambió la foto. Cambió la forma en que la entendíamos. Y sobre todo, cambió el sitio de Luz en la mesa de la familia. Lo perturbador ya no era un secreto pegado con cola de pescado. Era reconocer que, detrás del estudio de Barrenechea, había otra sala donde una niña sostuvo un número. Y, sin saberlo, dejó un hilo para que alguien, yo, tú, lo siguiera 130 años después. El archivo histórico de Orizaba tiene esa mezcla de farmacia antigua y taller de carpintero, clavos que sostienen el tiempo y frascos de vidrio donde duerme polvo fino de palabras. Don Rubén, el archivero, me miró con esa impaciencia cariñosa de quien ya sabe que la gente que llega con una foto y un nombre va a tardarse. Aprendices, 80s, 90s. Vea en los libros de fábrica. Tenga guantes y no me subraye nada. Le mostré la cartulina y el descubrimiento. Tomó la lupa con el fervor de niño y chasqueó la lengua. Barrenechea, ese señor retrató medio pueblo. Y sí, trabajaba para la fábrica. Le mandaban hacer fichas para la oficina de colocación de menores. Pase al fondo. Caja 27, legajo 4. A veces los nombres de pila vienen torcidos. No crea todo lo que dice la tinta. Pregunte también por los márgenes. Los márgenes. Don Rubén sabía. En los márgenes de los libros de rayas, de los registros de aprendices, están las verdades que no entraron en la columna. En la caja 27 encontré lo que buscaba y lo que no sabía que quería encontrar. Libro de enganche y aprendizaje,
1893-1898. Fábrica de Río Blanco. Papel satinado, líneas azules, encabezados en letra redondilla, nombre del menor, edad, nombre del padre o tutor, origen, sección asignada, ración, observaciones. Pasé hojas, Petras, Anastasias, Apolinaras, Tomases, Carrizo, Xometla, Nogales. Al llegar a la L, como si el alfabeto supiera mis prisas, apareció Luz Ledesma, 9, Jacinto Ledesma, Songolica, sección, hilandería, ración, 1-2. Observaciones, pequeña, obediente, instrucción a cargo de señora. Petra Salcedo, maestra de niñas. Señalé con el dedo como se señala un milagro del que no se quiere abusar. Abrí la libreta de notas. En el margen, a lápiz más pálido, había otro trazo. Entró con fotografía, Casa Barrenechea. En la hoja siguiente, un recibo pegado con alfiler, 16 Cote, 1895. Recibo 0.50 por ficha y cartulina a cuenta del padre. No me hizo feliz ver esos 50 centavos. Es lo que cuesta que el Estado y la empresa tengan tu cara donde la necesitan. Pero sí me dio coordenadas. El mismo día la ficha y la foto, y un nombre nuevo, Petra Salcedo. ¿Quién era esa mujer encargada de instruir a las niñas? En otra entrada, Petra Salcedo, jornalera hilandería, enseña lectura a niñas, 4-6 p.m., sin gratificación. Maestra por voluntad, no por cargo. Busqué más. En enero de 1896. Observación, tos persistente, pasar a cardado. En abril, ausencia 3 días, reprensión. En junio, lectura silabea, suma con dificultad. En septiembre, revisión médica débil, reducir jornada, no autorizado. En diciembre, golpe en dedo índice por ahelar, curación en enfermería. Sentí en el cuerpo esos golpes como si el papel pesara, muy en chiquito, al lado de diciembre, alguien, quizá la propia Petra, escribió: no llora, canta bajito. No todo era sumatoria de duros. Apareció también el registro de una carta. A la oficina. Señora Aurelia Ledesma ruega ver a su hija Luz por enfermedad del padre. Al margen. Respuesta. Puede verla domingo en patio 15 minutos. En la hoja de febrero de 1897, otra nota. Traslado a Urdido por estatura. Y otra carta. Aurelia suplica salir con su hija por un mes. Se ofrece a pagar con tortillas. Respuesta. No posible. Reglamento. Me subió un calor. Imaginé a Aurelia bajando la cabeza frente a un escritorio de madera dura, dejando sobre la tabla la bolsa de tortillas, el dije de Concha tocándole el pecho. Encontré también, 3 meses después, fuga, Luz Ledesma, fecha 14 que 1897, se presume salida por portón de carbón con ayuda, aviso a la rural. Se me heló la sangre. Se había fugado Luz, la habían atrapado. ¿Le habían puesto un castigo que ni el libro se atrevía a escribir? Leer archivos es aprender a respirar entre líneas. El siguiente asiento me clavó una espina. Regresa con Petra. Motivo. La trae de vuelta mujer del barrio María de Jesús L. Ruega no castigar. Se consigna falta. Sanción. Perder ración por 2 días. Quise arrojarle al archivista mis ganas de justicia. No era con él. No era ahora. Seguí. En agosto de ese año, por fin, algo que abría una puerta. Pasa a cocina. Ayuda de Petra. En noviembre, aprende a leer. Lee cartillas. En enero de 1898. Afinidad. Canta con niñas. Le gusta el ripio de los carreteros. Y en el margen lateral, lo que me hizo doblar el papel con cuidado para llorar. Recibió cadena con Concha. No se la quita. Dice que es de mi madre. La concha de 4 rayitas. El dije de la foto. Salí del archivo con el corazón como una bolsa de cal. Fui a la calle Madero como quien busca agua. En el café de la esquina, una señora de pelo blanco vendía buñuelos. ¿Conoce usted a alguna Salcedo vieja o a familia de Petra Salcedo? Me miró como se mira a quien mezcla santos con fechas. ¿Petra? ¿La de la fábrica?
Se murió en 1913, creo, pero su sobrina nieta vive en Jalapilla. Pregunte por doña Chole, la de las plantas. Sabe de todas. Seguí la ruta de los nombres. Doña Chole me mandó con una tal Narcisa, vete con la de los Canarios, la que fue cocinera en La Blanca. Y Narcisa me puso en la puerta de una casa con patio y aljibe, donde una mujer de ojos redondos, de esos que han visto carreras de niños y tormentas, me recibió con la sonrisa justa que abre una historia. ¿Usted es la que anda buscando a Luz? Se llamaba Sabina. Tenía 79 años. Sobre la mesa, un mantel de plástico con peras. Colgando en la pared, un retrato a colores de 1978. Una mujer con el pelo recogido, un vestido verde y... Él dije. No era un retrato de estudio caro, era de fotógrafo de barrio. Pero reconocí el círculo de concha con las rayitas, ahora más gastado. Era de mi abuela, dijo Sabina. Ella decía que venía de la sierra, que se llamaba Lucía cuando se casó. Pero mi mamá le decía Luz cuando no quería que los demás oyeran. Ahí estaba, Lucía para el mundo, Luz para los suyos. Le mostré la foto. Sabina no la tocó de inmediato. Puso antes el mantel derecho. Se limpió las manos en la falda. Mi abuela contaba que una mujer de cocina, Petra, la protegió, que la metía a la despensa cuando el capataz andaba de ogro, que un día se metió al vagón del carbón con otras dos, pero se asustó y regresó por Petra, que una señora de Jalapilla la llevó de vuelta y le dijo a la jefa que no la golpearan. Hizo una pausa para tomar aire. Después, cuando ya estaba más grande, la pusieron en la cocina. Ahí conoció a un mozo de cordelería. Se fueron a Córdoba. Ella se cambió el apellido. Con la familia no había pleito, solo que no había camino. Y luego vino lo de Río Blanco, la matazón en el 7, y muchos se callaron por miedo. Mi abuela decía, que no me cuelguen lo que no viví, ni me nieguen lo que sí. ¿Guardó algo? Pregunté. Sabina se levantó, abrió una alacena, sacó una cajita de lata con flores. Dentro, un ovillo de hilo, un botón, 2 fotografías sueltas, y como si me devolvieran un saludo desde el siglo XIX, él dije. Lo tomó con 2 dedos, lo puso en mi mano. La concha estaba suave, pulida a fuerza de roce. Las rayitas talladas apenas se veían. Es suyo, dijo, de Luz. Guárdelo usted mientras arregla su foto. Después me lo devuelve, o me trae una copia. No lloré ahí por respeto al mantel. Lloré más tarde en el hotel, con la concha en la palma y la ficha de aprendices pegada todavía bajo la cartulina. Regresé al archivo con Sabina. Don Rubén, que piensa rápido, sacó otro libro. Parroquia de San Miguel. Matrimonios, 1901-1905. Ahí estaba, Lucía Salgado, antes Ledesma, 16 años, natural de... Borrado, avecindada en Córdoba. Se une con Mateo García, mozo, testigos, Petra S. Al margen, un recado del cura. La contrayente trae consigo carta de libertad del administrador de la fábrica. Don Rubén y yo nos miramos con cara de eso hay que buscarlo. En el legajo de salidas de la fábrica, un papelito con borde rasgado. Se autoriza a la menor Lucía, Luz, Ledezma, a contraer matrimonio y dejar labores en fábrica. Ha cumplido 3 años de aprendizaje. Se compromete el esposo a aportar sustento. Administr. F. R. Blanco, marzo de 1901. Quise besar la firma y no lo hice. No se besan los archivos, pero abracé a Sabina en el pasillo. Ella, con su paciencia de taller, dijo un «ya ve», que sabía a pan caliente. No todas las historias acaban mal cuando empiezan torcidas. Algunas aprenden a caminar con cojeo y llegan a casa. ¿Y la fotografía perturbadora? No dejó de serlo. Siempre lo será. Abajo de nuestra foto de familia hay una ficha de una niña con una tabla numerada. Ese contraste duele. Pero a partir de ahora, ese dolor no es un hueco, es una raíz. Volvimos a casa con copias de los asientos, con la carta de libertad transcrita, con la promesa de reconstruir el álbum con 2 capas.
no con una. Quise devolverle a Aurelia y a Jacinto la humanidad que les regateamos desde el presente cómodo. No vendieron a su hija, la metieron en la única puerta abierta esperando, con razón o sin ella, que del otro lado hubiera quien la cuidara. Lo hubo, Petra. Lo hubo. Una mujer de Jalapilla que tuvo el valor de tocar el escritorio y decir, no la castiguen. Lo hubo. Una decisión de empresa que, aunque nacida de su propio interés, permitió que una muchacha se casara y saliera por la puerta, no por el portón del carbón. Lo hubo. Una cadena de mujeres llevando una concha de cuello en cuello como quien lleva una luz. En el taller, de vuelta en la Ciudad de México, reconstituí la cartulina con un montaje reversible. La foto de familia quedó arriba, como fue exhibida 100 años. Debajo, protegida con un passepartout transparente y una ventana, la ficha de Luz, con su pizarrín. Cuando reuní a mi madre, a mis tías y a Sabina frente a esa doble página, sentí que algo cambiaba en el aire de la sala. No era solemnidad, era un equilibrio ajustándose. Mi madre puso la mano sobre el vidrio. «Luz», dijo, «ya no estás perdida». Sabina colgó el dije en la esquina del marco, con un listón azul, para que la luz le llegue. Nos reímos de su juego de palabras. A veces la justicia cabe en un doblez de humor. La última pieza fue la casa Barrenechea. Busqué sus registros. El estudio ya no existe. En su lugar hay una ferretería. Pero en el archivo fotográfico de Veracruz hallé un cuaderno. Encargos especiales. 1894-1896. En una página, la lista de fichas de niños aprendices. Río Blanco, 24 de noviembre, 1895. Nombres y números, el de Luz incluido. Al final, una nota del propio Barrenechea. Se sugiere pegar la foto de familia sobre la ficha si así lo pide el cliente para no estorbar recuerdos. Leí en ese renglón toda la ética quebrada de un tiempo. La fotografía, que puede ser testigo, fue también herramienta para ocultar. Y nosotros, 130 años después, la devolvimos a su doble función, testigo y ternura. No tengo moraleja de piedra. Tengo un dije de concha que pasa de mano en mano y un álbum con 2 capas. Tengo el nombre de Petra Salcedo escrito con tinta que aún brilla y el de Sabina apuntado en mi libreta con pluma sencilla. Tengo la certeza de que, en 1895, una niña desapareció para el barrio, pero quedó atrapada, no por bruja, sino por papel, en la cartulina de un estudio. Y que, si hoy la miramos de frente, no solo vemos lo perturbador de un sistema que apretaba a las niñas contra la mesa de la industria. Vemos también la cuerda de manos que, de cuando en cuando, se atrevió a aflojar ese nudo. Si tienes en tu casa una fotografía que todos evitan, no la tires, no la laves de olvido, sosténla a contraluz. Pregúntale qué oculta. A veces, lo que perturba no es el fantasma, es la evidencia. Y la evidencia, mirada con cuidado, puede devolverle a alguien su nombre. Luz, por ejemplo. Luz, aprendiza, esposa, abuela. Luz que sostuvo una tabla con el número 233 y un siglo después, por fin, una voz que dice sin vergüenza, «Aquí estoy».